Entonces vamos a desarrollar el tema de la semiología de la hipófisis. ¿Qué vamos a hablar respecto a la hipófisis? La hipófisis o glándula pituitaria es una glándula que se encuentra a nivel del interior del cráneo. Está localizada a nivel de la silla turca, en el hueso que conocemos como esfenoides. Es una de las principales glándulas secretoras de hormonas, en base a cuya actividad se puede llevar a cabo la mayor parte de las acciones de los órganos de nuestro cuerpo, gracias al influjo hormonal que tiene esta glándula. Debemos recordar que la glándula hipófisis está en íntima relación con el hipotálamo a través de el tallo pituitario, el istmo pituitario, que es una conexión anatómica que existe entre hipotálamo e hipófisis. El término hipófisis proviene de una voz griega que es hipo, debajo, y fisis, crecer. Ese es el concepto que se tiene de acuerdo a la etimología del nombre de la hipófisis. La hipófisis tiene partes. Una hipófisis anterior o adenohipófisis, que es la que segrega el mayor número de hormonas. Principalmente, o más bien vamos a enumerar cada una de estas hormonas: la somatotropina, o también conocida como hormona del crecimiento, cuya abreviatura es GH por su nombre en inglés, Growth Hormone, hormona del crecimiento. La segunda hormona es la prolactina, que es la que favorece la producción de la leche en las glándulas mamarias al interior de los conductos galactóforos en los senos de la mujer al momento de la lactancia materna. La tirotropina o TSH, que es la que va a estimular a la glándula tiroides para la producción de T3 y T4. La corticotropina o ACTH, que es la que va a producir la liberación de hormonas corticoideas a nivel de glándulas suprarrenales. Y la hormona luteinizante o LH, que es la hormona que ayuda en la formación y producción de gametos sexuales, favoreciendo el desarrollo tanto de los testículos como de los ovarios. Y el LH en la mujer participa activamente en el ciclo menstrual, conjuntamente con la FSH. Tenemos también a nivel de la hipófisis una parte medial, que es la que genera la melanina. Acá se produce la melanina, que es la que va a dar la tonalidad al color de la piel. A mayor concentración de melanina, la coloración, la tonalidad de la piel será más oscura. A menor concentración de melanina, la tonalidad de la piel será más clara. Y tenemos una parte posterior que denominamos neurohipófisis, que, como recordarán lo que hemos aprendido en fisiología, la neurohipófisis no secreta hormonas. La neurohipófisis exclusivamente se convierte en un lugar donde se almacenan dos hormonas que se sintetizan a nivel del hipotálamo. Estamos hablando de la vasopresina y de la oxitocina. Veamos acá en este gráfico la adenohipófisis, que es la parte anterior, donde se secretan las hormonas, las 6 hormonas que hemos mencionado previamente. La neurohipófisis o hipófisis posterior, que se convierte en un lugar de almacenamiento
para las hormonas que se producen a nivel del hipotálamo en los núcleos supraóptico y paraventricular. Tanto el hipotálamo, que lo vemos acá arriba, como la hipófisis, que está acá abajo, están unidas a través del tallo hipofisiario. Esto como un recuerdo fisiológico, ¿no? Acá tenemos otro esquema que nos muestra cómo este tallo hipofisiario conecta el hipotálamo con la parte posterior de la hipófisis a través de un sistema inicialmente neurológico y a través de un sistema circulatorio que llamamos sistema porta hipotálamo-hipófisis. A través de estas dos conexiones, tanto neurológica como vascular, es que se producen los impulsos nerviosos que favorecen la liberación de las hormonas a nivel del hipotálamo, y a través de la circulación, estas hormonas que hemos mencionado de los núcleos supraóptico y paraventricular serán liberadas y transportadas hasta el lóbulo posterior de la hipófisis. Ahora vamos a ver los trastornos, las principales alteraciones patológicas que tiene la adenohipófisis y la sintomatología que se va a presentar en cada una de ellas. La la hipófisis en general es una glándula pequeña, tiene el tamaño de un maní, muy pequeñita, aproximadamente 13 milímetros, o sea, 1.3 centímetros por 6 por 9 milímetros, o sea, es una glándula relativamente pequeña, pero al tener ese tamaño pequeño, no por eso deja de ser tan importante para la conservación de la homeostasis general del organismo a través de la liberación de las hormonas que hemos mencionado. Cuando se producen alteraciones en la secreción o en la producción de las hormonas de la neurohipófisis, se pueden presentar diversas patologías. Empezaremos conversando respecto a lo que son las alteraciones de la hormona del crecimiento. Acá tendremos dos tipos de patologías, una que es la acromegalia y otra que es el gigantismo. La acromegalia es una patología que se produce por una excesiva producción de hormona del crecimiento, pero la característica del acromegálico es que esta alteración, esta excesiva producción de hormona del crecimiento se realiza cuando la persona ya ha llegado a completar su desarrollo físico. Sabemos que este desarrollo físico se completa a los 20 años aproximadamente. Este desarrollo físico que completa los 20 años se caracteriza también por el cierre de los núcleos de osificación de los huesos largos. Cuando la secreción o la excesiva secreción de hormona del crecimiento se produce a partir de esta etapa de la vida, se presentará la acromegalia, que se caracteriza por un crecimiento excesivo de todas las estructuras orgánicas, pero de una manera deforme. No es un crecimiento uniforme en todo el organismo. Por ejemplo, tenemos un tórax muy grande en relación, por ejemplo, a las extremidades superiores, o el abdomen de un tamaño excesivo en relación al tórax. Todas las partes del organismo pueden ir creciendo, pero de una manera incoordinada. Esta alteración se va a producir sobre todo por tumores que se presentan a nivel de la hipófisis. Neoplasias pueden ser neoplasias benignas o neoplasias malignas que llegan a comprometer a las células somatotropas, que son las que producen la somatotropina, produciendo su secreción excesiva.
Bueno, la acromegalia es una patología rara. Su prevalencia, como ven acá, se reporta de 40 casos por cada millón de habitantes, o sea que es una patología relativamente rara. Su grupo etario para la presentación de la sintomatología a partir de los 20 años en adelante, pero es más frecuente pasada la cuarta década de la vida hasta los 60 años. Encontrar pacientes con acromegalia más allá de los 60 años también es más raro de encontrar. Y no tiene predilección por ninguno de los dos sexos, tanto varones como mujeres pueden llegar a presentar esta patología por igual. Ahora, ¿cuáles son los síntomas característicos de la acromegalia? Acá tenemos un listado de las principales manifestaciones clínicas que tendrá un paciente con acromegalia. Frente abultada y ensanchada, una frente desproporcionada, más grande de lo que debería ser en relación al resto de la cabeza. Un desarrollo excesivo del maxilar inferior, también excesivo en relación al resto de la cara. Tenemos un crecimiento desproporcionado de labios, orejas, lengua, nariz, párpados, agrandamiento de los senos frontales sobre todo, crecimiento excesivo de manos y pies, manos muy grandes comparadas con el antebrazo o el brazo, o pies muy grandes comparando con la pierna y el muslo. Son pacientes que por crecimiento excesivo de la laringe y por aumento del desarrollo de las cuerdas vocales tendrán voz ronca. Son pacientes que continuamente están con diaforesis, con una sudoración profusa. Pacientes que se quejan continuamente de dolores osteomusculares, lo que comúnmente conocemos como mioartralgias, ¿no? Dolores sobre todo a nivel de las articulaciones mayores, como caderas, rodillas, hombros, sobre todo en las extremidades inferiores, por la situación de que deben soportar el peso del cuerpo, que es excesivo, y por lo tanto son las articulaciones que más sufren. Son pacientes que por crecimiento excesivo de los ligamentos y el tejido adiposo a nivel del túnel carpiano pueden producir la compresión de los nervios, sobre todo del nervio medial, que va a producir el síndrome del túnel carpiano, que se caracteriza por una dificultad para los movimientos de la mano y con pérdida de sensibilidad también a nivel de la mano. A nivel del aparato genital tendremos pacientes de sexo femenino con alteraciones menstruales continuas, son mujeres que tienen irregularidad en su ciclo menstrual, varones que presentan galactorrea. En ambos sexos se presenta la impotencia sexual, la disminución de la libido, lo cual dificulta, no imposibilita, pero dificulta que los pacientes con acromegalia puedan tener descendencia. Como crecen todos los órganos del cuerpo humano, principalmente se ve comprometido el corazón con cardiomegalia. Al tener un crecimiento excesivo del corazón, este empieza a fallar con una patología que conocemos como miocardiopatía dilatada o miocardiopatía hipertrófica. Es un corazón más grande de lo normal que no funciona bien. Los pacientes también tienen tendencia a realizar o a presentar hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus y arteriosclerosis. O sea, pacientes que a la vez también nos pueden llegar a presentar dislipidemias con mucha facilidad, y si tenemos presencia de hipertensión, diabetes
y dislipidemias, como ya hemos mencionado previamente, este paciente fácilmente puede ser diagnosticado con un síndrome metabólico. ¿Cómo se diagnostica a los pacientes con acromegalia? Es fácil poder identificarlos físicamente. Un paciente acromegálico es una persona grande, con una estatura mayor al promedio. Acá en nuestro país la estatura promedio para los varones es de 1,75 m hasta 1,80 m. En las mujeres entre 1,65 m es la talla promedio. En cambio, los pacientes con acromegalia son personas que pueden llegar a medir fácilmente los 2 metros. O sea, son personas grandes, fácilmente se las puede reconocer simplemente al observarlas. No sé si ustedes han escuchado hablar de un famoso luchador, boxeador o luchador boliviano que ha fallecido hace poco, que se lo conocía como el Tataque Kisbert. Si es que no lo conocen, les sugiero que puedan revisar a nivel del internet la vida de esta persona, un deportista famoso en Bolivia que era acromegálico. Métodos complementarios que vamos a utilizar para diagnosticar un paciente con acromegalia: tenemos los estudios de gabinete, los rayos X, que podemos solicitar principalmente de la columna vertebral, rayos X a nivel de las extremidades, donde vamos a evidenciar el crecimiento anormal, a nivel de la columna vertebral, inclusive deformidad, no solamente crecimiento excesivo, sino deformidad de las vértebras. Una tomografía o una resonancia magnética nuclear de cráneo podrán evidenciar el crecimiento excesivo de la hipófisis, y ahí llegamos al origen, a la etiología, que sería el tumor hipofisial. Dependiendo de otra sintomatología que el paciente presente, podremos requerir la utilización, por ejemplo, de una ecocardiografía para determinar el funcionamiento valvular del corazón, para poder determinar la circulación a nivel de las válvulas y de las cavidades del corazón. Y obviamente la ecocardiografía lo primero que nos va a identificar es el aumento de tamaño en las dimensiones cardíacas. También, si es un paciente diabético, se podrá o se necesitará la dosificación de glicemia, como con cualquier paciente diabético. Ya, dependiendo de qué otras patologías secundarias tenga el paciente con acromegalia, se deberá realizar el estudio y manejo correspondiente de cada una de estas patologías. Si es diabético, habrá que tratarlo como a cualquier diabético; si es hipertenso, como a cualquier hipertenso. Si tiene patología cardíaca, se requerirá un tratamiento cardiológico. Tratamiento para la acromegalia. Si el problema está originado en un tumor a nivel de la hipófisis, el tratamiento será en base a una intervención quirúrgica, una neurocirugía que logre extirpar el tumor que está ocasionando la acromegalia. ¿Qué vamos a lograr con esto? No que el paciente vuelva a su tamaño normal. Vamos a evitar que se siga produciendo excesiva cantidad de hormona del crecimiento, y por lo tanto vamos a detener el crecimiento del paciente y obviamente las complicaciones que vienen secundarias a este crecimiento excesivo. Tratamiento médico. Existe un tratamiento médico, pero que está referido sobre todo a controlar de alguna manera la excesiva producción
de hormona, pero no llega a ser tan efectiva como el tratamiento quirúrgico. El medicamento que se utiliza es la cabergolina. Como ven acá, menos eficaz. Se ha indicado siempre que es menos eficaz y en algunos pacientes llegó a ser hasta inútil el tratamiento con la cabergolina en vista de que no se logró ningún tipo de mejoría y el paciente seguía empeorando. Estos pacientes tienen un tiempo de vida menor, un tiempo de sobrevida menor. Su expectativa de vida entre los 50 a los 60 años. La causa de fallecimiento puede ser secundaria a las complicaciones, tanto de las cardiopatías como de la diabetes. En otras circunstancias también se ha planteado el uso de la radioterapia, sobre todo luego de una neurocirugía, que cuando ésta no logró ser efectiva, o imagínense, les dije que la hipófisis es del tamaño de un maní. Ahora imagínense una cirugía en una estructura tan pequeña que llegue a extirpar favorablemente el tumor. Muchas veces no es posible o se lo extirpa solo parcialmente, y por lo tanto la radioterapia también estará indicada en una circunstancia en la cual el tratamiento neuroquirúrgico no haya sido satisfactorio. Pero debemos tomar en cuenta también que si existe un tumor a nivel de la hipófisis, no solamente se producirá un aumento en la producción de la hormona del crecimiento, sino se puede ocasionar un aumento en la producción de todas las hormonas de la adenohipófisis. Ahora veamos lo que es el gigantismo, otra enfermedad secundaria a la excesiva producción de hormona del crecimiento o somatotropina, pero que ocurre durante la etapa del crecimiento, antes de los 20 años, antes de que se cierren los cartílagos de crecimiento de los huesos del organismo. Entonces, la diferencia entre gigantismo y acromegalia es que el gigantismo se produce antes del cierre de los cartílagos de crecimiento de los huesos, usualmente previo a los 20 años. En cambio, la acromegalia se produce después de los 20 años, cuando los cartílagos de crecimiento ya han sido osificados. La diferencia entre un gigante y un acromegálico es que el gigante es una persona que tiene todas sus partes corporales bien distribuidas, simétricas, con una relación adecuada entre uno y otro segmento. Es como cualquier persona normal, simplemente de un tamaño más grande. En cambio, el acromegálico tiene sus estructuras corporales desproporcionadas, como les he indicado. Extremidades muy largas en relación al tórax, o un abdomen, o un tórax muy grande en relación al abdomen, o la frente muy grande en relación a la cabeza, o maxilar inferior muy grande en relación a la cara. Todos los segmentos corporales son desproporcionados. Esto sucede en el acromegálico. En el gigante, todas las estructuras corporales son simétricas y son proporcionadas. El cuadro clínico de un paciente con gigantismo, se caracteriza por crecimiento excesivo de los órganos, retraso en la pubertad, retraso en la formación y la secreción de hormonas sexuales, y retraso en el desarrollo de los órganos sexuales y el inicio de la menstruación en el sexo femenino. Alteraciones visuales con diplopía o visión doble, o diversos tipos de alteraciones a nivel de la agudeza visual. Se puede presentar una prominencia tanto frontal como a nivel del maxilar inferior, pero no tan marcadas ni tan llamativas como sería el caso del acromegálico.
Son pacientes que constantemente se quejan de cefalea y mareos, esto acompañado de las alteraciones visuales. También, al igual que en el acromegálico, son pacientes que presentan un aumento en la producción de sudoración. O sea, son pacientes con diaforesis continua y profusa. En las mujeres se tendrán menstruaciones también irregulares, lo cual, de igual manera que en los acromegálicos o en las acromegálicas, dificultará la posibilidad de embarazo. También se puede presentar secreción láctea a nivel de las glándulas mamarias, inclusive sin la presencia de embarazo, lo que conocemos como galactorrea. Esto puede suceder tanto en varones como en mujeres. Y son pacientes que, a pesar de tener un aumento de tamaño muy importante, más allá de los 2 metros, son pacientes que permanentemente se quejan de astenia, adinamia, pérdida de fuerza muscular. Para diagnosticar a un gigante, de igual manera como hemos mencionado con la acromegalia, se tendrá que realizar estudios complementarios, la radiografía de columna, de huesos largos, de las extremidades, para poder identificar anormalidades a nivel de estas estructuras, pero ya dirigido específicamente hacia el estudio de la hipófisis, veremos la alteración, la presencia de una tumoración, de una neoplasia, de igual manera con una tomografía axial computarizada o una resonancia magnética nuclear de cráneo. Otros estudios que podemos solicitar son la dosificación de prolactina, donde vamos a encontrar niveles altos de prolactina. Como la prolactina es la hormona que produce la secreción láctea, esto justifica la presencia de la galactorrea. Tendremos obviamente aumento en los niveles séricos de la hormona del crecimiento, bajos niveles de cortisol y de estradiol en mujeres y de testosterona en varones, y alteraciones en la secreción de la hormona tiroidea. Usualmente estos pacientes con gigantismo además son pacientes que cursan con hipotiroidismo. El tratamiento, de igual manera, es quirúrgico. Debemos realizar la extirpación del tumor antes de que la persona complete su desarrollo físico. Es un paciente gigante diagnosticado a temprana edad, está indicada la realización de la cirugía lo más temprano posible para darle a este paciente la posibilidad de que sea normal, de que su cuerpo se desarrolle y crezca a tamaño normal. Medicación que podemos utilizar, de igual manera la cabergolina, con las mismas características de no ser tan efectiva en el tratamiento de los pacientes con gigantismo. La bromocriptina, el mesilato de bromocriptina, se utiliza en los pacientes que tengan galactorrea para inhibir la secreción láctea. Es el medicamento que se utiliza, por ejemplo, cuando las mamás que están dando de lactar cortan la lactancia materna, todavía se puede seguir produciendo la secreción de leche en las glándulas mamarias en la mujer, y para inhibir la secreción de la prolactina se utiliza la bromocriptina. De igual manera es un medicamento que se utiliza en mujeres que estaban en la etapa de lactancia, lamentablemente el bebé fallece, pero su organismo sigue produciendo prolactina. Para inhibir la secreción láctea se utiliza este medicamento, la bromocriptina. Existe otro medicamento que se llama Pegvisomant, que no lo tenemos acá en nuestro medio, no hay en el país.
pero en estudios que se han realizado en otros países se ha visto que puede llegar a bloquear el efecto de la hormona del crecimiento cuando se utiliza a etapas tempranas, a edad temprana. No es un tratamiento que va a controlar al 100% al gigantismo, pero se utiliza como un tratamiento secundario. Y de igual manera, la radioterapia es otra alternativa terapéutica que nos ayudará a poder disminuir los efectos de la hormona del crecimiento posterior a una neurocirugía. Como ven, la clínica, el diagnóstico, los métodos de diagnóstico y el tratamiento, tanto en el acromegálico como en el gigantismo, son prácticamente los mismos. La diferencia es sobre todo al examen físico. No se olviden lo que les comenté del acromegálico, que tiene sus segmentos corporales desproporcionados, y en el gigantismo todos los segmentos tienen una proporción normal y adecuada. Las complicaciones que se pueden presentar en estas patologías: retraso en la pubertad, lo cual puede dificultar el desarrollo de los órganos sexuales internos y externos, tanto en el varón como en la mujer. Estos pacientes pueden llegar a producir insuficiencia suprarrenal. Además de tener alteraciones de la hormona del crecimiento, se presentarán alteraciones secundarias a una insuficiencia de las glándulas suprarrenales. Estos pacientes, los que tienen gigantismo, tienen tendencia a desarrollar diabetes insípida, no la diabetes mellitus. Habíamos hablado ya en alguna clase previa la diferencia entre lo que es la diabetes mellitus por alteración del metabolismo de la glucosa, a diferencia de la diabetes insípida, que se produce por alteraciones en el metabolismo del agua. La diabetes mellitus por insuficiente producción de insulina, y la diabetes insípida por insuficiente producción de hormona antidiurética. Otras posibles complicaciones: el hipogonadismo, como hemos mencionado, por alteración de la producción o del desarrollo de los órganos sexuales, y el hipotiroidismo. Los pacientes con gigantismo usualmente cursan además con hipotiroidismo. El pronóstico de estos pacientes con gigantismo es el mismo que con los acromegálicos. Expectativa de vida no más allá de los 60 años. Todo va a depender de la circunstancia o del momento de la vida en el cual se realiza el tratamiento quirúrgico. Hay pacientes que han sido operados a temprana edad, antes de sus 15, 18 años, y el resto de su vida lo realizaron completamente normales. Pero como son neurocirugías muy complejas, el tratamiento puede no llegar a ser efectivo y tal vez simplemente se disminuya los efectos de la patología, no así logrando controlarla por completo. Fíjense en esta gráfica que les muestro aquí abajo para que tengan una idea. No es obviamente parte de nuestra materia los tratamientos neuroquirúrgicos, pero para que vean o para que conozcan cuál es la vía de abordaje para el tratamiento neuroquirúrgico. Es a través de las fosas nasales, atravesando la lámina cribosa del etmoides, llegando hasta el esfenoides, donde se encontrará la pituitaria. Entonces esa es la vía de abordaje en los pacientes a los cuales serán sometidos a un tratamiento neuroquirúrgico. Otra alteración, otra patología que viene secundaria a las alteraciones hormonales de la adenohipófisis es la galactorrea. La galactorrea la vamos a conceptualizar como aquella patología donde se produce una producción de leche
a nivel de las glándulas mamarias, tanto en varones como en mujeres, exteriorizándose la salida de leche a través de los pezones sin que esté relacionada con la lactancia materna en las mujeres, y obviamente en los varones cualquier caso de galactorrea ya se convierte en un dato patológico. ¿Por qué se produce la galactorrea? Por una secreción excesiva de prolactina. La prolactina, proleche, es la hormona que produce la maduración de los conductos galactóforos, la maduración de los acinos que se encuentran en las glándulas mamarias, y es la hormona que va a producir la estimulación para la producción de leche durante la lactancia materna. ¿Cuáles son las causas para que se produzca una excesiva producción de prolactina? También presencia de tumores a nivel de la adenohipófisis. Un dato que también deben aprender es que la prolactina es inhibida por la dopamina. En condiciones fisiológicas, cuando la mujer está en la época de la lactancia materna, para que cese la producción láctea a nivel de las glándulas mamarias, se produce un aumento en la secreción de dopamina, y esto va a cortar la secreción de prolactina. Entonces, la prolactina tiene su hormona reguladora, que sería la dopamina. ¿Cuáles son las causas para la producción de galactorrea? Principalmente las tumoraciones. Tenemos otras causas menos frecuentes, causas más raras, llamémosle así, ¿no? Causas iatrogénicas. Les mencionaba que al momento de poder realizar el tratamiento de un paciente con acromegalia, con gigantismo, el tratamiento neuroquirúrgico puede llegar a lesionar a las células productoras de prolactina y ocasionar una excesiva producción de la hormona. Alteraciones en el funcionamiento de la tiroides. Pacientes con hipertiroidismo pueden llegar a producir un efecto a nivel de la adenohipófisis para ocasionar la excesiva producción de prolactina. Alteraciones de tipo vascular a nivel de la microcirculación que tiene la adenohipófisis, o procesos inflamatorios cerebrales como las encefalitis o las meningitis. Cualquiera de estas causas pueden ocasionar galactorrea, pero obviamente el que se lleva la flor y el que tiene el mayor porcentaje en cuanto a etiología son los tumores cerebrales. Un paciente con galactorrea se va a caracterizar por la presencia de la siguiente sintomatología. Obviamente la secreción láctea a nivel de los pezones puede ser uni o bilateral. No siempre se presenta en ambos lados, puede ser en uno o en los dos pezones que se presente la secreción láctea. Pero esta secreción láctea es de una coloración amarillo verdosa, no blanquecina como es la leche normal en la etapa de la lactancia. En las mujeres se presentarán alteraciones del ciclo menstrual con periodos irregulares, lo cual también dificulta que la mujer pueda embarazarse. Algunas alteraciones ya más generales como cefaleas de intensidad variable, alteraciones de la visión que pueden ir desde la diplopía, que es la visión doble, disminución de la agudeza visual, o en casos muy extremos la pérdida completa de la visión. ¿Por qué se producirá esto? No se olviden del quiasma óptico, que es el punto de entrecruzamiento de los nervios ópticos que vienen de ambos globos oculares, que está en íntima relación con la hipófisis.
Patologías que comprometan a la hipófisis secundariamente comprometerán al quiasma óptico y esto puede producir estas alteraciones visuales. De igual manera se producirá una disminución de la libido tanto en varones como en mujeres. Tendremos hipertricosis, aumento del crecimiento del vello corporal en distintas zonas, presencia de acné, que no es algo muy relevante, pero que se produce como se ha visto que se presenta en un gran número de pacientes con galactorrea, y en varones la disfunción eréctil, que también será causa de alteraciones sexuales e imposibilidad o dificultad para la descendencia. Doctor. Sí, dime. Disculpe que lo corte. Mi compañero Jair está esperando a que lo admita. Su internet se fue y acaba de volver, me dice. Por favor. A ver, permítame un momento. No tengo a nadie en este momento en sala de espera. Ya, doctor, está bien, yo le digo. Vamos a estar pendientes, pero aquí tengo la vista de la sala de espera, pero no hay nadie que esté allá. Si se presenta, bueno, vemos qué hacemos. Muy bien, el diagnóstico de un paciente con galactorrea se realizará a través de la dosificación de hormona prolactina. Obviamente habrá un aumento en la concentración sérica de la hormona prolactina, pero también debemos realizar la dosificación de hormonas tiroideas. Estudios complementarios, de igual manera, la resonancia magnética o la tomografía para poder identificar la presencia y localización del tumor de la hipófisis. El tratamiento, ya les mencioné previamente, la administración de bromocriptina, que es la que reduce la secreción de la producción láctea. Esta administración de bromocriptina llega a ser efectiva en el 90% de los pacientes, logrando suprimir la galactorrea, logrando regular las menstruaciones en la mujer, logrando mejorar la libido tanto en varones como en mujeres, logrando controlar o mejorar la disfunción eréctil, y obviamente con esto se mejoran las posibilidades de poder procrear descendencia. Pero se debe tener un cuidado importante a tomar en cuenta con el uso de la bromocriptina, es que dosis excesivas pueden ocasionar mareos, pueden ocasionar cefalea y hasta pérdida de conocimiento por una hipotensión súbita que viene en el paciente. Entonces debemos tomar en cuenta no utilizar la bromocriptina a dosis mayores de lo recomendado, ni tampoco por lapsos de tiempos excesivos, porque esto va a ocasionar que la paciente inclusive pueda perder el conocimiento, se desmaye, puede estar en la calle manejando un vehículo y puede perder el conocimiento. Debe ser un tratamiento estrictamente supervisado. El pronóstico de los pacientes con galactorrea es muy favorable, tienen buen pronóstico cuando se realiza el diagnóstico oportuno y la administración de la medicación también oportunamente. Si a los pacientes se los diagnostica oportunamente, como les decía, y la administración de la medicación es de acuerdo al tiempo correspondiente, estos pacientes pueden llegar a inhibir por completo la producción láctea y sobre todo mejorar el estado emocional, más que todo en varones, porque un varón que presenta galactorrea llega a comprometerlo emocionalmente, llega a comprometer su estado psicológico,
Entonces mejoramos la parte física, pero además mejoramos la parte emocional, con lo cual mejoramos en líneas generales la calidad de vida del paciente. Acá tenemos algunas recomendaciones para poder prevenir la galactorrea, sobre todo en mujeres. Nos indica no usar ropa interior muy ajustada. El autoexamen que se debe realizar la mujer de los senos no debe realizarse con mucha frecuencia. Eso no significa que no tenga que hacerlo, pero no realizarlo con mucha frecuencia para evitar la estimulación de los conductos galactóforos. El masaje que se realiza a nivel de las glándulas mamarias puede ocasionar una estimulación para la producción láctea. Y no usar estupefacientes, drogas. Se ha visto casos y he visto reportes clínicos, casos clínicos reportados de galactorrea secundario al consumo de cocaína y de marihuana, pero como digamos casos clínicos raros, no es algo muy frecuente de poder encontrar en la literatura médica, pero sí he leído algunos artículos que indican esta circunstancia con los estupefacientes. Otra patología, el craneofaringioma. ¿Qué son los craneofaringiomas? Tumores benignos que se encuentran en las regiones celar y paracelar del sistema nervioso central. Acá, en la parte central, en la parte más interna del cerebro, adyacente al tallo cerebral, se encuentran las regiones celar y paracelar. Estas neoplasias se consideran tumores benignos, pero que ocasionan la patología que conocemos como craneofaringioma. Los craneofaringiomas son neoplasias a nivel del sistema nervioso central, también raras, representan aproximadamente el 1 al 3% de todos los tumores cerebrales primarios. No existe una diferencia entre varones y mujeres y se presenta en los dos extremos de la vida. A temprana edad, entre los 5 y los 14 años, y más allá de los 65 años. Esos son los grupos de riesgo. Menores de 14 años y mayores de 65. No es frecuente encontrar un craneofaringioma en una persona que tenga 30 o 40 años. El grupo etario de riesgo son los dos extremos de la vida. Acá tenemos un resumen de lo que significa la etiología del craneofaringioma. Son patologías que se producen por una alteración en el desarrollo embrionario. Acá vemos que nos indican células que no migraron adecuadamente a nivel de la formación y desarrollo del sistema nervioso central, o células, diversos tipos celulares que no llegaron a desarrollarse adecuadamente. Todo esto en el periodo embrionario. Los craneofaringiomas deben ser distinguidos de otros tumores que son más frecuentes, los adenomas y los meningiomas. Los adenomas son los tumores benignos que van a ocasionar la producción excesiva de hormonas de la hipófisis. Los meningiomas son los que van a comprometer a las meninges. Entonces debemos diferenciar un craneofaringioma de los adenomas y de los meningiomas, que son tumoraciones más frecuentes. La forma de diferenciarlos será a través de los estudios
de diagnóstico, los estudios de gabinete correspondientes, la tomografía o la resonancia magnética. El craneofaringioma tiene manifestaciones clínicas principalmente en dos ámbitos, neurológico y endocrinológico. A nivel neurológico, presencia de cefaleas, mareos que se acompañan de náuseas o vómitos, como en un paciente con síndrome vertiginoso, trastornos del intelecto, trastornos o alteraciones cognitivas del sistema nervioso central, e inclusive puede haber déficit motor. Pacientes que puedan llegar a tener cierto grado de hemiparesias, tanto motoras como sensitivas, o sea, disminución de la sensibilidad y disminución del movimiento de las extremidades. Las alteraciones endocrinológicas se caracterizan por un retraso en el crecimiento, retraso en la pubertad, pacientes que a temprana edad ya pueden presentar obesidad. En raras ocasiones se presenta la pubertad precoz. Si el paciente tiene un retraso de crecimiento, esto se acompaña de retraso en la pubertad, pero si el crecimiento es normal, puede haber una pubertad precoz. O sea, niñas que tienen su periodo menstrual a los 8 o 9 años. Alteraciones visuales por las mismas circunstancias que mencionamos previamente y la presencia de diabetes insípida. Repetimos que la diabetes insípida se produce por una alteración en la secreción de la hormona antidiurética a nivel de la adenoprófisis. Diagnóstico, de igual manera, una tomografía o una resonancia magnética para poder identificar la presencia del tumor, que lo vemos aquí muy claramente, de una coloración más blanca en relación al resto del parénquima cerebral, como ven en la tomografía. El resto del parénquima tiene una coloración más plomiza. Acá vemos el tumor con una coloración mucho más marcada, más blanquecina. O sea, en términos imagenológicos serán imágenes con un aumento en la densidad radiológica en relación al resto del parénquima cerebral. Se debe realizar un examen neurológico muy detallado, justamente para poder identificar algunas alteraciones neurológicas, las que hemos mencionado, pero sobre todo identificar alteraciones en la sensibilidad y en la motricidad de los pacientes. Y será imprescindible realizar una evaluación a nivel oftalmológico para poder determinar el grado de lesión que tenga la visión. Los pacientes pueden llegar inclusive a tener pérdida de la visión. Tratamiento, como en las otras patologías, la neurocirugía y la radioterapia, con las mismas características que les mencioné previamente. No son tratamientos al 100% efectivos, y usualmente la radioterapia debe ser un complemento al tratamiento neuroquirúrgico. El pronóstico es bueno, como en cualquier patología, cuando se realiza el diagnóstico oportuno y se procede al tratamiento quirúrgico a temprana edad. Puede llegar a un porcentaje de curación de un 80 hasta el 90%. Cuando se extrae el tumor, que es el craneofaringioma, y cuando se trata además con dosis elevadas de radiación. Estos pacientes pueden tener secuelas, pueden tener complicaciones, sobre todo a nivel hormonal, con la alteración en la producción de hormonas tiroideas y hormonas sexuales. Al igual que en los casos del gigantismo y la acromegalia, también se presentarán alteraciones visuales, como les mencionaba, disminución de la agudeza visual
o inclusive pérdida completa de la visión. Bien, veamos algunos otros trastornos, pero ahora relacionados a la neurohipófisis. Todo lo que hemos hablado hasta ahora se refiere a alteraciones de la adenohipófisis o hipófisis anterior. Ahora vamos a hablar de los trastornos de la neurohipófisis o hipófisis posterior. Entonces, ahora vamos a conocer las características de la diabetes insípida. Recuerdan que en una clase previa les había indicado que todos los diagnósticos tienen nombre y apellido. Por lo tanto, diagnosticar a un paciente solo como diabetes está mal, es incompleto. No sabemos si se estarán refiriendo a una diabetes mellitus o una diabetes insípida. Vamos a ver qué es la diabetes insípida. Es una patología que se produce por alteración en la producción de la hormona antidiurética o también llamada vasopresina. ¿Por qué se llama antidiurética? Porque al producirse esta hormona se inhibe la producción de orina, por eso se llama hormona antidiurética. También se denomina vasopresina porque produce un aumento en la presión al interior de los vasos sanguíneos, sobre todo a nivel de capilares periféricos. Por lo tanto, la vasopresina será una hormona que produzca aumento de la presión arterial sistémica. Es una hormona hipertensora. Al ser una hormona hipertensora tendrá que tomarse en cuenta en los casos de hipertensión arterial sistémica cuando el tratamiento antihipertensivo no sea el adecuado, no tenga los efectos que se esperan en estos casos, y debemos descartar que no tengamos una alteración a nivel de la secreción o eliminación de vasopresina. Acá también quiero mencionarles algo que nos ayuda a entender cómo actúa la vasopresina. Esta hormona regula la osmolaridad y la concentración de sodio en el plasma. Como ven en esta gráfica, se disminuye la osmolaridad y el exceso de agua que exista en el organismo, lo cual producirá disminución de la secreción del ADH. Cuando se presenta aumento de la osmolaridad, se producirá un aumento en la producción de ADH. Cuando aumenta la osmolaridad plasmática, con cualquier circunstancia que produzca una elevación por encima de los 300 miliosmoles, que es el valor normal de la osmolaridad. Recordemos lo que hemos aprendido en fisiología, que la osmolaridad plasmática principalmente está controlada por dos factores: concentración de sodio y concentración de glucosa. Cualquier circunstancia que produzca aumento en los valores de sodio, las concentraciones plasmáticas de sodio, o cualquier circunstancia que produzca un aumento en la concentración de los valores normales de glucosa en plasma sanguíneo, aumentarán la osmolaridad. En este caso podemos mencionar, por ejemplo, a la diabetes o alteraciones renales que nos produzcan una hipernatremia. En estos casos se produce un aumento en la secreción de ADH. ¿Para qué? Para inhibir la producción de orina, retener agua en el interior del organismo, para diluir, si vale el término, el plasma sanguíneo y disminuir la osmolaridad plasmática. El sodio y la glucosa se convierten en solutos de una solución. El sodio y la glucosa son los solutos y el agua es el solvente. Si tenemos mayor concentración de sodio, tenemos mayor concentración de glucosa, aumenta el soluto, pero el solvente se queda
en las mismas características, en la misma concentración. Les voy a dar un ejemplo más práctico porque seguramente no me están entendiendo. Vamos a realizar un ejercicio mental. En la cocina de la casa vamos a agarrar un vaso de agua, un vaso normal, común, que todos tenemos en casa, y vamos a llenar de agua. Vamos a beber ese vaso de agua, pero le pondremos 2 cucharillas de azúcar y lo diluimos. Movemos con una cucharilla y la diluimos. Ese vaso que tiene 2 cucharillas de azúcar es agradable para poder tomarlo. Pero imagínense que ese mismo vaso de agua le pongamos, qué sé yo, 20 cucharillas de azúcar. Uno, que se dificulta la dilución, no se diluye esa cantidad de azúcar, y si se llegara a diluir es un líquido extremadamente dulce, casi imposible de tomar. El mismo ejemplo podríamos dar con la sal. Si a un vaso de agua le ponemos una cucharilla de sal y lo tomamos, se puede beber, es tolerable al gusto. Pero si de igual manera a ese vaso de agua le metemos 20 cucharillas de sal, ya se torna imposible de poder tomar. Ahí tenemos a un solvente, que es el agua, y al soluto, que es o el azúcar o la sal. Para nuestro ejemplo, glucosa y sodio. ¿Qué haríamos si necesitamos tomar sí o sí esa cantidad de azúcar o esa cantidad de sal? No vamos a poder sacar el azúcar diluida, no vamos a poder sacar la sal diluida. ¿Qué hacemos? Aumentar agua, aumentar el solvente para realizar una dilución. Ya pondremos nuestro vasito de agua en un recipiente mucho más grande y le aumentaremos agua para diluirlo, y de esa manera conservamos la concentración de soluto, aumentamos el solvente y podemos beber esta nuestra solución. Esta comparación casera que les hago es la misma que les explicaba para la ADH. Si tenemos excesiva cantidad de soluto, no vamos a poder sacar la glucosa o el sodio que están excesivos en plasma. Debemos diluir el plasma sanguíneo. Para diluirlo necesitamos agua. ¿De dónde el organismo saca agua? Reabsorbe de la producción de orina. Evita que el agua se vaya con la orina y la reabsorbe hacia torrente sanguíneo. ¿Quién produce esta reabsorción de agua? La ADH. La ADH va a inhibir la producción de orina, por eso se llama hormona antidiurética. Cuando se inhibe la hormona antidiurética, la persona va a orinar continua y frecuentemente. Es el efecto que sucede cuando una persona consume bebidas alcohólicas. Cualquier tipo de bebida alcohólica, sea Singani, ron, whisky, cerveza, lo que a ustedes les guste tomar. Cuando uno bebe, va frecuentemente al baño a orinar. ¿Por qué? Porque el alcohol inhibe la hormona antidiurética. Un efecto similar produce el cigarrillo. El cigarrillo también inhibe la hormona antidiurética, pero en un efecto muchísimo menor. El ejemplo típico es el del alcohol. La diabetes insípida la vamos a clasificar en primaria y secundaria. A su vez, la diabetes insípida primaria vamos a catalogarla como diabetes insípida central, cuando el problema se produce, o la alteración patológica a nivel central, a nivel de la neurohipófisis, o diabetes insípida nefrógena, cuando la patología está a nivel de los riñones. Y la diabetes insípida secundaria es lo que vamos a denominar como polidipsia primaria, que la vamos a explicar con más detalle. También podemos realizar
la clasificación como una diabetes insípida central por déficit en la producción de vasopresina, diabetes insípida nefrógena por una alteración a nivel renal que produce una respuesta alterada de los riñones a la vasopresina, o una diabetes gestacional, casos raros que durante el embarazo se produce una destrucción de las células que producen la hormona antidiurética a nivel del hipotálamo. Es muy raro, pero se han reportado casos de mujeres que cursando con el embarazo han creado anticuerpos que llegan a destruir a las células productoras de ADH, lo cual será la etiología de la diabetes gestacional. La diabetes insípida nefrógena, que es la que se produce a nivel de los riñones, es una patología que se caracteriza por la imposibilidad de concentrar orina por parte del riñón. Los riñones son incapaces de producir orinas concentradas. Se van a eliminar orinas muy diluidas, o sea, esas orinas transparentes, como dice el paciente, orina como agüita. Esas son las orinas diluidas, esas son las orinas no concentradas, que se produce secundario a una respuesta alterada de las nefronas ante la acción de la hormona antidiurética. Para entender esto, por eso les decía en una clase previa que deberíamos realizar un repaso de la fisiología de la acción de las hormonas de la hipófisis. Así podemos entender más fácilmente cómo se producen las alteraciones patológicas. La diabetes insípida nefrogénica tiene como etiologías una causa congénita, los pacientes ya nacen con esta alteración, o causas adquiridas como, o son secundarias, alteraciones metabólicas en el metabolismo de los electrolitos, alteraciones anatómicas con malformaciones a nivel de los riñones, o causas iatrogénicas, cualquier circunstancia que, por ejemplo, una cirugía a nivel de los riñones que iatrogénicamente pueda lesionar las nefronas y producir esta alteración de la diabetes insípida nefrógena. Estas son las características de las causas congénitas. Típicamente las mujeres que portan la enfermedad durante el embarazo cursan con polidipsia, con sed excesiva. Esa ya sería una característica clínica a tomar en cuenta cuando realicemos el estudio o estemos en la investigación de un paciente con diabetes insípida de causa congénita. Las causas adquiridas, como les decía, alteraciones en el metabolismo de los electrolitos, sobre todo del calcio y del potasio. El aumento en la concentración de calcio inhibe la unión de la hormona antidiurética a su receptor. Conocemos por fisiología que para la acción correcta de una hormona, esta hormona debe unirse a su receptor formando lo que se conoce como complejo hormona-receptor. En el caso del ADH, la hipercalcemia evita que se produzca esta unión entre la hormona y su correspondiente receptor. La hipocalemia lo que produce es una degeneración, alteración estructural de los túbulos renales. Y alteraciones estructurales anatómicas, cualquier circunstancia que pueda ocasionar destrucción de los componentes de las nefronas de los riñones, secundarios a patologías crónicas, sobre todo obviamente la insuficiencia renal crónica. Tenemos a la pielonefritis crónica, las glomerulonefritis, las patologías obstructivas, la litiasis renal o una enfermedad metabólica más rara que es la amiloidosis renal. Cualquiera de estas circunstancias puede llegar a ocasionar alteraciones estructurales anatómicas que serán la causa para la producción de la diabetes insípida.
Causas iatrogénicas, administración de algunos medicamentos como el carbonato de litio, que es un medicamento que se utiliza en psiquiatría para las manías, se conoce como medicamento antimaníaco. La anfotericina B, que es un medicamento que tiene como efecto secundario ser muy nefrotóxico, es uno de los más nefrotóxicos que existe, por lo tanto su uso está muy restringido. Sobrehidratación, otra causa más rara, pero que podemos considerarla como causa iatrogénica. Y la administración de manitol. El manitol es un diurético que se utiliza en patologías neurológicas, sobre todo cuando existe edema cerebral. Es un diurético, pero del grupo de los diuréticos osmóticos. La administración de grandes concentraciones de manitol puede darnos como consecuencia la presencia de diabetes insípida como causa iatrogénica. El diagnóstico, de acuerdo a la clínica, tiene las mismas características de una diabetes mellitus: polidipsia y poliuria, excesiva sed, excesivo consumo de líquido y excesiva producción de orina. Por eso llegan a confundirse clínicamente la diabetes insípida con la diabetes mellitus. Vamos a encontrar en los estudios laboratoriales, que ustedes ya saben cómo se interpretan, la hipernatremia, valores aumentados en la concentración de sodio, osmolaridades plasmáticas menores a 150 miliosmoles. Ante la administración de vasopresina no se produce aumento en la osmolaridad, que sería uno de los efectos fisiológicos que tiene la vasopresina. Y cuando realizamos la dosificación de la vasopresina, típicamente la vamos a encontrar con valores muy aumentados. Estas son algunas características fisiopatológicas. Se produce un estado hiperosmolar con aumento de la osmolaridad, hipertónico por aumento en la concentración de solutos. Hemos indicado para el sodio y la glucosa como los componentes principales de la osmolaridad plasmática. El líquido extracelular llega a tener concentraciones de electrolitos normales. Se tiene pérdida excesiva de agua, poliuria acuosa, o sea, orinas con una densidad menor a 1.010, orinas muy diluidas y ausencia de respuesta a la vasopresina. La hormona antidiurética o vasopresina existe como compuesto farmacológico y se utiliza como tratamiento de estas alteraciones en el metabolismo del agua, pero en la diabetes insípida no se tiene la respuesta adecuada. Esta es otra característica de la fisiopatología. Diagnóstico diferencial, sobre todo con la diabetes mellitus, obviamente, porque tiene las mismas características clínicas. La polidipsia compulsiva, que es una patología ya de orden psiquiátrico. Son personas que por alteraciones psiquiátricas tienen la manía, esto realmente es una manía de beber líquido, agua en forma excesiva. No porque tengan sed, no porque sean pacientes con deshidratación. Son pacientes que por alteraciones psiquiátricas, al igual que la manía del consumo de los estupefacientes, la manía del consumo del alcohol en los alcohólicos o del tabaco, estos pacientes tienen ese deseo imperioso de beber y beber y beber ingentes cantidades de agua. Pueden llegar a consumir entre 10 a 15 litros de agua por día. Esto obviamente va a ocasionar esta patología neuropsiquiátrica que se conoce como polidipsia compulsiva, que al presentar poliuria tendrá que considerarse dentro de los diagnósticos diferenciales de la diabetes insípida. Bueno, vamos a pasar esto porque es parte también de la fisiopatología. Esto es importante que podamos
aprender la prueba de la vasopresina. En una diabetes insípida se administran 5 unidades internacionales de vasopresina diluidas en una solución fisiológica y se debe medir la osmolaridad plasmática. Si la osmolaridad plasmática se normaliza, estamos ante la presencia de una diabetes insípida central. Si la osmolaridad plasmática se mantiene sin cambios o por el contrario aumenta, estamos ante una diabetes insípida de origen nefrogénico. Esta es la prueba de la vasopresina que hemos visto en diapositivas previas. La administración de vasopresina en una solución, en una venoclisis con solución fisiológica, y ver la osmolaridad plasmática después de una hora e interpretar de acuerdo a lo que estamos viendo acá. Normal en una diabetes central, y si aumenta, una diabetes insípida nefrogénica. La polidipsia y la poliuria, debemos descartar causas que produzcan polidipsia y poliuria, sobre todo de origen nefrogénico. No olvidemos que hasta una pielonefritis puede ocasionar poliuria, además de disuria y otras alteraciones clínicas típicas de la infección urinaria, pero está considerada como una causa a tomar en cuenta como posible etiología de la poliuria. Se debe determinar la osmolaridad en orina, determinar la osmolaridad en plasma, dosificación de sodio y dosificación de ADH. Y aquí tenemos las características de cada una para poder determinar una diabetes insípida central, una diabetes insípida nefrogénica o una polidipsia primaria, de acuerdo a los resultados que se tengan en cada uno de estos controles laboratoriales. El tratamiento va a depender si es una forma leve o es una forma moderada a severa. Cuando son casos leves con diuresis que no excedan los 4 litros por día, se recomienda no realizar tratamiento, simplemente recomendar al paciente que disminuya su ingesta de líquidos. Sabemos que fisiológicamente una persona debe orinar entre 1500 a 2000 mililitros en 24 horas, o sea, de 1,5 litros a 2 litros. Si la persona llega a orinar menos de 4 litros, simplemente indicarle que disminuya la cantidad de agua que ingiere. Pero en las formas más severas, en los casos catalogados como moderado a severo, se utiliza esta medicación que se llama la desmopresina. A esta dosis 5 microgramos 2 veces al día por vía intranasal. Es una medicación que se utiliza vía intranasal en casos en los cuales el paciente llegue a orinar más de 4 litros en 24 horas. Son pacientes que pueden llegar a tener diuresis de hasta 10 litros. Obviamente esto es relacionado también con la cantidad de líquido que hubieran ingerido.